vamos a hablar de algo igual de importante o más, ¿no? Según quien lo vea. Vamos a hablar del agua, ¿verdad? En mi opinión, el gran olvidado en la transición energética que tenemos por delante o que estamos llevando a cabo. Yo, perdonar, pero desde aquí se oye fatal, entonces yo oigo más, se oye bien, ¿verdad? Vale, vale. Disculpar, no sé si, ya te digo que desde este lado se oye regulín, pero bueno, nada, vamos a arrancar esta mesa con, oye, tres ponentes que se lo conocen bien, que lo sufren en sus carnes, que están luchando por, pues tanto por mantener como para, ¿sí? ¿Más? ¿Me tengo que pegar más? Vale. Como pues luchando pues por mantener lo que tienen, por hacer cosas nuevas y si Dios quiere, pues oye, mirar el futuro con optimismo, ¿no? Hablamos mucho de energía, hablamos de renovables y como decía al inicio, ¿no? En nuestra opinión, desde APA, pues echamos en falta hablar del agua. Nosotros como asociación nacimos ya hace 40 años y nacimos gracias a estos valientes, algunos de ellos hidráulicos. Bueno, por nuestra juventud se ve que no estábamos a los inicios, ¿verdad? Pero bueno, en fin, la asociación nació como pequeñas centrales hidráulicas y fijaros lo que es hoy en día el sector renovable en su conjunto. Así que nada, yo por mi parte, pues oye, vamos a empezar un diálogo, vamos a hablar del agua, en particular hablaremos, pues como no de la hidráulica, pero sobre todo de la mini hidráulica, que fue la que empujó y digamos ayudó, o fue el inicio de salida de las renovables en este país allá en los años 80, en una crisis energética, en aquel momento fue del petróleo, ahora la hemos tenido del gas y de todo tipo, pero bueno, vamos a ver cómo enfrentamos el futuro. Y me acompañan, pues oye, bueno, los tenéis aquí, ¿verdad? Por los nombres y lo único que no aparece ahí los cargos, pero bueno, me acompaña Roger Lladó, que es especialista en el ámbito hidráulica de ABB y quien se conoce mejor todos los entresijos de las centrales. Me acompaña Pablo García, CEO de Barbo Renovables, una empresa, pues bueno, ahora lo contará él, con activos de generación de hidráulica y algunas otras cosas más. Y en el otro extremo, pues tengo a Íñigo Sánchez Junco, que es, como me lo pone en inglés, pero vamos, el director de operaciones y demás, es COO, ¿no? El Chief Operation Officer, en fin, pero bueno, y nada, y quería yo, pues oye, empezar un poco pues, por conocer desde el prisma de cada uno de ellos cuál es la situación de la tecnología y sobre todo en esta primera ronda que nos dé una imagen de cómo está el sector y cómo lo afrontaremos en la segunda ronda, que es lo que profundizaremos. Y nada, pues Pablo, empiezo contigo. A ver, sí. Espera que te haga la pregunta. No, bueno, la pregunta básicamente, Pablo. Empresa con activos de generación, hidráulicos, mini hidráulicos, ¿cómo están? ¿Cómo, no digo por los tuyos, sino por el sector en su conjunto, ¿no? Por desgracia siempre ha sido uno de los olvidados cuando fue quien inició todo esto. Y quería preguntarte, pues eso, ¿cuál es la situación del sector? Todo lo que estamos viviendo en torno a los precios, si le está afectando a la tecnología y cómo lo estáis viviendo. Vale, ahora ya me animo. Bueno, yo un poquito, lo primero de todo, a centrar el sector del que hablamos. La mini hidráulica, si lo sabéis, es la primera tecnología, la que creó la electricidad. Tesla en 1976 creó la primera central en corriente alterna que alumbraba una ciudad. Nosotros recogemos ese testigo. Entre las centrales que tengo yo, tengo una de 1903, una de 1906, una de 1913, otra de 1915, y no sé si os va a asombrar, pero están funcionando con las turbinas y los equipos originales. Entonces, bueno, ahora hablamos de la fotovoltaica, de la obsolescencia programada. Yo tengo máquinas de 120 años funcionando y plenamente operativas, igual que estaban al principio, totalmente tecnificadas. Entonces, es un sector muy histórico, pero que ahora mismo se ha modernizado totalmente y ha cambiado totalmente. Para poner un poquito también en dimensión y olvidarnos un poco de las grandes hidráulicas, en España hay como unas 1.900 centrales hidroeléctricas. Y de esas 1.900, 1.400 serán menores de 4 megavatios. Bueno, pues esas 1.400, que supone el 70% de todas las centrales, no llegan al 7% de la potencia y no llegan al 3% de la generación, de la energía generada.
Es decir, estamos en un sector que no tiene nada que ver con la gran hidráulica, no hay grandes pantanos, no hay grandes beneficios, es algo totalmente distinto. Es la mini hidráulica, pero está aquí. Y tenemos 1.400 centrales funcionando en España ahora mismo. Y este sector pues se ha visto muy afectado, sobre todo por la regulación. Primero el 413, que le quitó la prima, unas primas que no es como en el caso de la eólica o la fotovoltaica, que era para 25 años. En estas primas, en los años 80, se daban a perpetuidad. Y se daban a perpetuidad porque era necesaria para la viabilidad económica de esas instalaciones. Sin embargo, el gobierno en el 2013 dijo, no te hacen falta las primas, y las quitó. Y luego pues nos afecta sobre todo toda la regulación medioambiental. La parte económica pues estamos luchando en el mercado, intentando ampliar, pero la parte medioambiental nos está constantemente introduciendo nuevos costes de nuevos requerimientos y eso pues es lo que le crea mayor distorsión un poquito a las centrales. Un poquito como primer punto y sobre todo para centrar el resto en ello. Venga, fenomenal. Pues paso a Íñigo en este caso. Íñigo también, bueno, Altano Energy es una empresa también con activos de generación hidráulicos y que habéis dado el salto o habéis sido unos valientes o queréis tratar de ser unos valientes en aprovechar más todavía esos recursos hidráulicos y en particular el bombeo, ¿no? Nosotros como APA llevamos desde hace tiempo persiguiendo al Ministerio y estamos trabajando con ellos más despacito de lo que nos gustaría para que haya una política nacional en relación a los bombeos, ¿no? Estamos hablando de mucho almacenamiento, mucho desarrollo de muchas baterías, todos sabemos de dónde vienen esas baterías y cómo están desde el punto de vista tecnológico, pero tenemos como recurso renovable por excelencia en este país el agua. Y en nuestra opinión debería ser una política de Estado el explotar esos bombeos. Yo te quería preguntar a Íñigo, a ti, pues oye, un poco cómo ves la situación, la capacidad que podamos tener de convertir pequeñas centrales en bombeos, no solo grandes centrales. Oye, y si tenemos esperanza. Pues bueno, primero muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa redonda. Tienes toda la razón. Nosotros desde que se constituyó Altano hace ya 4 años, teníamos 2 pilares básicos, que era la diversificación tecnológica, que aparte de las hidros también tenemos solar, eólico, etcétera. Aparte de la diversificación tecnológica, teníamos también como otro pilar el almacenamiento, como base para solventar pues, muchos de los problemas que estamos viendo ahora y que no hace falta explicarlos, ¿no? Tenemos horas de precios negativos, tenemos cada vez más restricciones de red, más ahora con la operación reforzada, tenemos problemas en el control de tensión, frecuencia, etcétera. Y pues una de las soluciones que vemos y por las que estamos apostando desde Altano para solventar esta situación es sin duda el almacenamiento, ¿no? Tanto por bombeo reversible como por baterías, ¿no? Vemos que pueden convivir, ¿no? Unas tienen pues puntos más favorables y otros menos favorables. Obviamente las baterías creemos que pueden desarrollarse con mayor agilidad y en menor tiempo, que lo necesitamos en el sistema, pero tenemos que tener una visión a largo plazo, ¿no? Tenemos que tener una visión, lo acabamos de comentar, estamos hablando de centrales que pueden operar en el muy largo plazo, es una tecnología que está perfectamente contrastada y que debemos de apostar por ello, ¿no? El almacenamiento masivo de energía. Nosotros, cerca del 90% del almacenamiento energético en el mundo es hidráulico. Entonces, tenemos que apostar por ese almacenamiento en el largo plazo. A lo que decías de aprovechar las centrales que ya tenemos, efectivamente, tenemos ya concesiones sobre embalses existentes, tenemos presas ya construidas. Debemos de aprovechar esos activos, que son buenos activos, que están aportando mucho a nuestro sistema energético y que debemos de darles ese impulso a largo plazo, que es principalmente a través del bombeo reversible, ¿no? Reunimos todos los ingredientes favorables para el desarrollo de estos proyectos, ¿no? Que necesitamos visibilidad, necesitamos claridad en la línea de ingresos, necesitamos facilidad a la hora de desarrollarlo y con todo eso pues potenciar esta solución a los problemas que vemos ahora, ¿no? Pero no en el corto plazo, sino en el largo plazo y a través del almacenamiento.
Oye, y en particular te quería preguntar, ¿hay capacidad de convertir pequeñas centrales en centrales de bombeo? Hay capacidad, se han detectado, vamos, en el Plan Nacional de Almacenamiento Hidráulico, hay de sobra detectadas emplazamientos que se pueden aprovechar para hacer bombeos reversibles. Nosotros pues tenemos una central desde hace ya muchos años, que tenemos la posibilidad, somos los concesionarios del embalse inferior y podríamos desarrollar fuera de Red Natura un proyecto de bombeo que facilitaría mucho el solventar muchos de los problemas, o participaríamos con nuestra parte, ¿no?, a solventar los problemas que tenemos ahora. Capacidad hay de sobra, se necesita capacidad de bombeo. Estamos hablando que tenemos 6 gigas de capacidad instalada ahora mismo, 2 gigas aproximadamente en construcción o a punto de iniciar construcción. Hay que incentivar que haya más. Tenemos un plan en el plan del PNIEC que estamos consiguiendo 22 gigas de almacenamiento entre baterías y bombeo. Nos hace falta mucho para cumplir esos objetivos, y es la única herramienta que tenemos, además de las baterías, para solucionar los problemas actuales en el mercado. Muy bien, gracias, Íñigo. Oye, Roger, pues paso contigo un poco desde el punto de vista técnico, ¿no? Sí. Me gustaría saber, precisamente hoy, bueno, lo comentábamos en la mesa anterior, hoy se han prorrogado las medidas excepcionales en relación a la operación del sistema, ¿vale? Medidas que nos vienen mal al sector renovable, a buena parte del sector renovable, por el efecto de las rampas, el tema del control de tensión. Hoy la CNMC ha prorrogado a requerimiento del operador de sistema otros 15 días esas medidas. Nos preocupa porque viene a dejar caer la posibilidad de que se convierta en carácter permanente. Ya os habéis, vamos, todos vosotros lo sabréis, parte de estas medidas lo que están haciendo es expulsar a muchas renovables de los servicios de ajuste y de las capacidades de aportar. Pero quería hablar contigo, Roger, que nos des un poco una visión, pues, de las bondades de esta tecnología, ¿no? Se habla de, pues, a raíz del apagón, hemos apagado muchas cosas, pero precisamente hubo algunas centrales que se mantuvieron funcionando, incluso creo que tenéis ejemplos todos de algunos pueblos que no sufrieron nada el apagón. Y era por preguntarte ese tema del síncrono, no síncrono, frecuencia, tensión. ¿Qué bondades tenemos en esta? Bueno, primeramente muchas gracias por esta invitación a la mesa redonda, y nada, como has dicho, como gran tecnólogo mundialmente conocido, lo que podemos decir de la mini hidráulica es que aparte de ser una de las pioneras que fomentaron la electrificación de nuestro país, ¿vale? Directamente en operación no emite nada de CO2, es decir, es una de las energías, si no la más limpia, de las más limpias, ¿vale? Como ha dicho Pablo, el ciclo de vida y de utilidad es muy grande, es muy elevado, y además tienen un rendimiento muy aceptable, ¿vale? De hecho, de las renovables que más rendimiento tienen, ¿vale? Aparte de aquí, otra de las bondades que tienen es que aportan ese sincronismo, esa inercia en el sistema, ¿vale? Que por eso hubo pueblos que, al estar conectados a una central mini hidráulica con sistema de isla, ¿vale?, ellos no sufrieron el apagón, porque el sistema de isla es capaz de generarse su propia red a la frecuencia, la tensión que se le pide, ¿vale? Y bueno, y ahora, a raíz de todo lo que ha comentado Íñigo y todo lo que está por venir, pues bueno, la tecnología está preparada para poder dar soporte a lo que se viene en un futuro. Muy bien. Pablo, vuelvo contigo. A ver, hablamos de centrales hidráulicas, ¿vale? En particular de pequeñas centrales hidráulicas, y parece que el debate pueda estar en mantenerlas, ¿no? Sí. Pero poco se habla de hacer más centrales, ¿no? Yo creo que tenemos recursos hidráulicos, sí que es verdad que cada vez tenemos más restricciones ambientales, caudales ecológicos, etcétera, etcétera, pero yo creo que no sería descartable. Quería saber tu opinión como operador de central en pensar en no solo repotenciar centrales existentes, bien convirtiéndolas en reversibles, sino en mejorar rendimientos, etcétera, etcétera, sino hacer nuevos aprovechamientos. No hay potencial. ¿Qué necesitaríamos para ello? Sí.
no hay mucho potencial para hacer nuevas centrales. Al final las ocupaciones o los locales están cogidos desde hace muchos años. Lo que sí que hay es mucha central abandonada que se puede recuperar. Si estamos hablando de las 2.000 centrales que había en España, podemos decir que habrá 400, 500 centrales más abandonadas. Y todos conocemos en algún monte en un lado que ves, todas esas centrales se podían recuperar. Ahí hay un potencial evidente. Y luego el mayor potencial que yo veo es precisamente en este tema del bombeo. Para mí es muy importante porque en AMI Central no es un bombeo tradicional, que tenemos un gran pantano arriba en el cual almacenamos cantidades de agua. Aquí, en una pequeña mini central, se puede hacer un bombeo intradiario. Es decir, almacenar el agua únicamente para 3, 4 o 5 horas. Y entonces de las 4 horas o 5 que sobra energía al mediodía, que sobra energía en el sistema, aprovechamos para subir el agua y luego en las horas en las que hace falta energía aprovechamos para bajar. Es un concepto totalmente distinto al gran bombeo, es solo intradiario y tiene una gran ventaja, que es que permite hacerlo con pequeñas piscinas. Aquí no hablas de pantanos, hablamos de unas piscinas de 100 por 50 metros, como menos que una balsa de riego o una piscina que puedes poner en cualquier lado, lo cual medioambientalmente pues no tiene casi requerimiento. Entonces, ahí hay un potencial tremendo. Si volvemos al dato de 1.400 minicentrales en España, estimamos que entre 500 y 600 centrales, que son las de altura, podrían entrar en este punto de los minibombeos o bombeos intradiarios. ¿Eso qué supone? Pues con una media de 1,5 megavatios, pues supone hasta 2 gigavatios hora hasta 2 gigavatios de potencia de bombeo. Y dices, pues estamos hablando que tenemos en España 6 ahora, teníamos 2 de una manera muy sencilla, siempre que tengamos ayuda, sobre todo para los trámites medioambientales. Oye, tenías una experiencia de una central que estuvo en Isla, ¿no? El apagón, Sí, cuéntanoslo. Sí, yo tengo 2 centrales en Valcarlos. Valcarlos es una zona en Navarra que si cogemos la frontera que es Pirineos, están en Francia. No están en la vertiente española, sino en la francesa. Y ahí, como suele haber todos los años, la línea que va por Roncesvalles, con la nieve, se queda fuera de servicio. Entonces, con esas 2 centrales y una batería que puso Iberdrola, alimentamos el pueblo, que es Valcarlos, y todas las explotaciones ganaderas que hay. Y el día del apagón ocurrió eso. Como no había energía, abrieron y nos quedamos en Isla y fue de los pocos pueblos que quedó en funcionamiento con normalidad. Cuando volvió energía, se volvieron a conectar y adelante. Y eso, bueno, pues son ventajas de esa estabilidad que puede dar una pequeña mini central, sobre todo en las zonas rurales. Qué bien. Hablas de piscinas, hablas de no sufrir apagones. Qué panorama más bonito nos pones. Aunque no está hoy para piscina, ¿eh? En fin. Íñigo, voy contigo. Volviendo al bombeo, ahora vamos a mirar al futuro. A ver, ¿qué problemas se enfrenta el bombeo, ¿no? De las cosas que habíamos identificado en la asociación, y yo creo que el sector es un conjunto, pues es, por ejemplo, la capacidad de conexión, ¿no? Tenemos un problema en cuanto al acceso y conexión a la red. El hecho de ser un bombeo no tiene ningún privilegio sobre ninguna otra tecnología. Entiendo que ahí hay un cuello de botella. Era conocer tu opinión, cómo se puede solventar esto o cómo lo podemos hacer. Y luego en materia económica, cuando uno afronta una inversión a 50, 75 o los años que sean que te den la concesión, ¿qué necesita el bombeo para rentabilizar? ¿No? Parece que se habla y se han hablado en las mesas anteriores que, por ejemplo, a nivel baterías, el arbitraje de precios no es suficiente, ¿no? Y sobre todo no es suficiente para dar confort a quien te va a financiar esa instalación. Es el mercado de capacidad, en teoría, la solución. ¿Pero crees que el diseño actual o de cómo se está hablando del mercado de capacidad será posible para rentabilizar un bombeo? Son 2 preguntas, ¿eh? La conexión y el tema económico, y luego ya diré más. Ahora primero voy a aprovechar también para decir que nosotros también dejamos un pueblo con luz durante el apagón, operando en Isla. Ya que estamos aquí, yo suelto mi libro también, ¿no? Habla del pueblo, que siempre está bien. Desde Altano Energy, pues efectivamente, gracias al equipo que empezó a haber problemas y disparos en la red, decidieron poner el sistema en Isla. Y tenemos pueblos pues que están conectados a nuestras líneas, ¿no? Y afortunadamente pues no tuvieron apagón, ¿no? Una pequeña anécdota que he aprovechado ya y viendo un poco de Altano, ¿no? Puedes hacer publicidad del pueblo si quieres, di el nombre, por si alguien quiere escaparse el fin de semana con seguridad.
Y luego ya las preguntas difíciles, bueno, no tan difíciles. Aquí básicamente lo que hay que hacer es que apostemos por el largo plazo. ¿A qué me refiero, no? Vamos a ver, el problema de bombeo actualmente son los plazos de desarrollo que tenemos. Como has dicho, hay algunas barreras que están siendo difíciles de superar, la incertidumbre que tenemos en la interconexión, ¿no? Estamos desarrollando estamos desarrollando proyectos con un coste de desarrollo que no es menor, y desarrollar pues sin tener la claridad de si vamos o no a poder tener conexión, pues eso limita la capacidad de la inversión privada en el bombeo hidráulico, ¿no? Al final, el Plan Nacional de Almacenamiento Hidráulico prevé, en el mejor de los casos, incorporar megavatios en 2038. Tenemos que lidiar o superar ese horizonte temporal a través de la inversión privada, ¿no? Pero le estamos pidiendo al inversor privado que invierta en proyectos que no tienen claridad en interconexión, que no tienen claridad en los ingresos. Oye, eso es lo que principalmente hay que cambiar, ¿no? Tú lo decías, oye, un mercado de capacidad, por supuesto, pero es que no solo el mercado de capacidad, que es la primera de las variables. Estamos hablando de proyectos que aportan prácticamente la totalidad de los servicios de red. Esos hay que remunerarlos. Estamos viendo que las curvas de inversión en baterías están bajando, que se están volviendo en proyectos competitivos, por supuesto, que se desarrollan en menor plazo, por supuesto, pero estamos hablando de una tecnología que está contrastada, que llevamos operando en este país desde 1980. Debemos de apostar por ella y debemos de incentivarla, debemos de consensuar o de coordinar esas ayudas, que ya hay planes de ayudas a la inversión y a la construcción de este tipo de proyectos, a los plazos de desarrollo, ¿no? Estamos viendo que prácticamente no puedes presentar ayudas, no te puedes presentar con proyectos relativamente iniciales a esos programas de ayuda. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Nosotros estamos apostando y estamos desarrollando el proyecto que tú comentabas. Necesitamos que se incluyan, hay muchos proyectos que se han quedado fuera de la planificación de red eléctrica, de la actualización de red eléctrica. Deberíamos de considerar esos proyectos siempre y cuando tengan una vía clara de desarrollo. Nosotros somos los propios concesionarios del embalse inferior, etcétera. Capacidad en el sistema. Oye, ¿cuántos nudos hay reservados para capacidad? 950 nudos. Estamos hablando de unos 300 gigavatios de almacenamiento y otros 300 gigavatios de generación, que, oye, no significa que se tengan que liberar todos. Si el sistema necesita almacenamiento, que se liberen en aquellos puntos que se necesita almacenamiento, y ya seremos los promotores los que llevaremos el proyecto a ese punto. Pero tenemos que apostar a largo plazo, no deberíamos de estar pensando en las soluciones cortoplacistas, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Planes de ayudas concretos, facilitar el desarrollo en el ámbito de la interconexión, en el ámbito de la gestión medioambiental, etcétera, y potenciarlos, ¿no? Es la única manera de sacarlo adelante. Roger, hablaba Íñigo de las ayudas, ¿no? Sí que es verdad que hemos tenido un PERTE, el ERA, de renovables, hidrógeno y demás, que tenía un programa de repotenciación en el cual se incluyeron una serie de ayudas para la renovación tecnológica de algunas centrales, ¿no? Sí. Te quería preguntar por si tenías algún caso de este tipo y, sobre todo, pues mirando a pasado, o sea, si se han enfocado bien las ayudas, se ha aprovechado y en qué sentido, y de cara al futuro, ¿podemos esperar algo o dónde crees que se deberían enfocar las ayudas para esta tecnología que, como decía Pablo, que tenía tu central 120 años la turbina? Sí. ¿Qué hay que hacerle con 120 años aparte de ponerle Botox y algún otro retoque? No, a ver, ahora mismo la tecnología es capaz de, siendo pesimistas, de aumentar entre un 10 y un 15% la eficiencia de las centrales mini hidráulicas. Y Pablo lo sabe muy bien, y seguramente algo más de lo que estoy diciendo. Por lo tanto, estamos preparados para poder hacer que eso ocurra hoy en día, es decir, ya no es el futuro, sino es el presente, ¿vale? Pero, como decía Íñigo, a esto las ayudas lo que han hecho es potenciar,
¿vale? Estos cambios que son novedosos en este tipo de tecnología, porque como dice Pablo, ha dicho Pablo Íñigo, y tú, que son los grandes olvidados, pues bueno, no se han hecho muchos cambios de la tecnología de tipo de turbinas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ahora con la implementación de nuevas métodos para sacarle más rendimiento a las centrales, pues bueno, hemos visto que se puede sacar más rendimiento de lo que ya está instalado, ¿vale? Y evidentemente pues somos capaces de poder dar ayuda y solventar problemas de controles, etcétera, etcétera, de todas las versiones de bombeo que puedan salir, si son diarias, si son mensuales, si son sean lo que sean, ¿vale? Y claro, las ayudas, ahora si no me acuerdo mal, el otro día salió ya el Real Decreto de que han previsto otras ayudas, ¿vale? Nos lo decía Carmen allí en Puerta Cerrada, ¿vale? Y claro, esto va a ayudar a que otros muchos de pequeños productores, porque normalmente son pequeños productores, no son grandes empresas que tienen la mini hidráulica, pues vean la posibilidad de poder rentabilizar un poco más, si cabe, su central. O sea que yo creo que las ayudas están muy bien, ¿vale? Pero habría que definir un poquito más que los inversores que inviertan en este tipo de tecnologías pues lo tengan un poco más seguro, para que la tecnología pueda ir detrás y hacer todo lo que los clientes o las necesidades nos pidan, porque al final vamos detrás de las necesidades que ellos tienen. Pero en particular las ayudas que se dieron, ¿habéis participado en proyectos para mejora? Sí. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Bueno, lo que consiste es en aplicar variación variable, ¿vale?, a las turbinas que están pensadas para funcionar a velocidad fija. Es decir, que ahora en cada uno de los puntos de carga de la turbina, ¿vale?, nosotros, o el sistema que tenemos patentado, adecúa la velocidad a ese punto de trabajo, sacando la máxima potencia posible de ese punto y de esa situación de trabajo que hay, de caudal, abertura de distribuidor, etcétera, 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 ¿vale? Es decir, podríamos asimilar que hacemos más energía con menos agua, ¿vale? Y luego lo que hacemos también, al haber este cambio, aumentamos los rangos de trabajo, ¿vale?, de la central. Es decir, que en determinados casos, eso hay que analizarlo en cada uno de ellos, se puede pasar a turbinar los caudales ecológicos, que cada día son más restrictivos y penalizan mucho más todo lo que han dicho ellos, que son los que controlan el tema de todos los números al final en general de las hidráulicas. Muy bien. Pablo, insistiendo en el futuro, ¿qué necesita la mini hidráulica en particular? ¿Qué esquema de apoyo? ¿Que no el mercado retribuye suficientemente la tecnología en lo que pueda ser una renovación, en lo que pueda ser la optimización de recursos? Por ejemplo, entiendo, no sé si es vuestro caso, pero ha habido centrales que han hibridado con fotovoltaica, centrales que se han planteado incluso hibridar con almacenamiento electroquímico. ¿Ves el futuro por ahí, no? ¿Cómo le podemos sacar rendimiento y mejorar todas esas centrales y que sea un buen negocio para todos? Sí. Actualmente el mercado retribuye a la tecnología como cualquier otra en el sistema. Y realmente estas centrales tan pequeñas necesitarían una retribución un poco mayor, sobre todo pensando en las inversiones que se le obligan a hacer. Hemos hablado que sobre todo medioambientalmente necesita hacer muchas inversiones. Entonces, para ello, pues una de las opciones es hibridar con fotovoltaico y sobre todo hibridar con almacenamiento. Pero el sistema te tendría que retribuir de alguna forma. Ya que beneficias al sistema. Entonces, para mí sería importante la parte de estabilidad. Una central es síncrona y sobre todo normalmente están en zonas rurales, en poblaciones de menos de 1.000 habitantes, con líneas desabastecidas, que la propia gente de los pueblos te dicen, en cuanto no está la central en marcha, tienen problemas de estabilidad de red. Y con la central en marcha tú das una estabilidad. Entonces el sistema eléctrico debería pagar ese servicio que se da, de alguna forma. Entonces yo creo que es un sistema algo novedoso y que en algún país ya se está planteando, en esas zonas rurales, pagar a la que proporciona estabilidad en esa zona. Eso es un poquito como idea.
Y luego el mayor problema que tenemos para hacer estas inversiones es la tramitación. La tramitación es inabarcable. O sea, tú empiezas un proyecto de estos y tienes que primero conseguir los derechos de acceso y conexión. Luego tienes que ir a industria para intentar que te den el permiso de operación, el permiso de construcción. Una vez que tienes el permiso de construcción, tienes que ir al ministerio para que te cambien el RAIPE, tu modelo. Luego tienes que conseguir el permiso medioambiental consiguiente. El medio ambiente se le ocurre lo que quiera. Luego vas a nivel local y para que te den la licencia de obra tienes que conseguir también todos los permisos con otra serie de requerimientos. Y ya encima nosotros tenemos a las confederaciones hidrográficas, instituciones del siglo, esas son del año de la central, pero siguen funcionando como cuando inauguramos las centrales, instituciones de Levita y que es casi imposible conseguir los permisos. Pues al final es una carrera de obstáculos que para una gran empresa pues igual puede dedicar a alguien o un equipo a ir resolviéndolos, pero para un pequeño propietario, un pequeño inversor, realmente ahora mismo es inviable. Íñigo, precisamente en relación a esto, a la burocracia y demás, ¿no? Quería preguntarte un poco en términos generales a lo que se enfrenta un bombeo, es decir, desde uno que tiene una idea, tengas una central o no, hasta que dices, oye, ¿por qué no la convierto en un bombeo? Más o menos los pasos pues los comentaba Pablo, te tienes que pelear con 27 ventanillas y además la mayoría de estas instalaciones están en zonas medioambientalmente bien sensibles o bien hasta con alguna figura de protección, ¿no? Evidentemente no vamos a hacer centrales aquí en el Paseo de la Castellana, nos iremos al Pirineo, nos iremos donde está el recurso. Cuéntanos un poco la experiencia y lo que os encontráis y qué proceso de mejora debemos esperar. Sí, efectivamente, como está diciendo Pablo, es un reto la tramitación y el desarrollo de estos proyectos, ¿no? Al final tienes que tramitar la concesión, tienes que tramitar que lleva su mundo paralelo a través de las confederaciones, tienes que tramitar la interconexión que lleva su mundo paralelo, tienes que tramitar todos los que son permisos ambientales, etcétera. Y muchas veces notamos mucha descoordinación al final, ¿no? Partes de la concesión, pero la concesión no te la pueden dar hasta que no tengas el permiso medioambiental no te lo pueden tramitar porque no tienes la interconexión. Entonces, falta una coordinación por parte de la Administración que nosotros estamos intentando empujar. Con vuestra ayuda pretendemos que exista esa clara línea de desarrollo para los proyectos que son serios, que tienen una línea correcta de desarrollo, que tienen un camino crítico a nivel legal pues muy definido e incluso proyectos como es el nuestro que están incluso sin afectar a zonas de protección ambiental como Red Natura, ¿no? Obviamente nosotros, dada la localización, podríamos implementar la balsa superior en una zona que haría más competitivo y más barato el proyecto. Si lo que estamos buscando son proyectos competitivos, habría que darle una vuelta. Y sin embargo nos hemos ido a un emplazamiento pues, que hace menos competitivo porque hace más caro el proyecto, alejamos más el embalse superior. Y eso es básicamente lo que necesitamos, ¿no? Una mayor coordinación que al final se traduce en mayor apoyo por parte de la Administración en empujar estos proyectos, ¿no? Vuelvo a insistir en el mismo mensaje. Está muy bien que incentivemos ahora las baterías, son absolutamente necesarias. Nosotros creemos absolutamente en un mix equilibrado para almacenamiento entre el bombeo reversible y las baterías. Tiene que darse así, pero no podemos olvidar el largo plazo, ¿no? Y apostar por estos proyectos, darles visibilidad a nivel de interconexión para que puedan desarrollar los permisos medioambientales y a partir de ahí pues que la concesión pueda otorgarse y finalmente pues definir el esquema de ingresos, ¿no? Es la única manera de que la inversión privada pueda verse también incentivada a crear más oportunidades y este tipo de proyectos. Fíjate, hablabas ahora de todo esto, ahora voy contigo a hablar de euros, ¿eh? Espérate a ver qué nos dices. No, hablamos de desarrollar los bombeos, desarrollar en este país un sistema de almacenamiento que no solo dependa de una batería, sino dependa de un recurso renovable
como es el agua. Tenemos un ejemplo aquí que esto es un negocio, pues, o un sector que no es solo de las grandes, que mucha gente se piensa que esto solo está cerrado a las grandes eléctricas, sino que hay muchas pequeñas y medianas empresas que tienen aprovechamientos hidráulicos que podemos convertir. Y aquí, Roger, voy a preguntarte a ti, a ver, en relación, decías antes en las mejoras de eficiencia, ¿no? Sí. De turbinas y proyectos que habéis llevado a cabo. O sea, un proyecto hidráulico, sea pequeño o uno grande, ¿la ventaja competitiva no la tiene que obtener modificando o cambiando la turbina? Simplemente modificando ciertos aspectos de la turbina, le decías que sacabais rentabilidad. Sí, sí. ¿Esto en euros cómo No, qué bueno, se traduce? Claro, en euros es difícil porque, claro, si cada central tiene su potencia y dependiendo de la potencia, pues bueno, más grande, la inversión es más grande, pero el retorno es mucho más rápido. En centrales más pequeñas de 90 a 100 kilovatios los retornos de inversión pues ya son más difíciles de encajar, ¿vale? Pero normalmente sin tener que cambiar la turbina, ¿vale? Y depende de qué tensiones estén los generadores, pues tampoco sin tener que tocar los generadores, pues se puede sacar un rendimiento de lo que estábamos hablando, de 2 dígitos de la central. O sea que en el peor de los casos se tendría que cambiar el generador, ¿vale? En el peor de los casos, pero a priori no. Se pueden quedar, dependiendo de qué sistema, hay que analizarlo todo, pero no es que se tenga que hacer una obra civil, que se tenga que cambiar la turbina, todo lo que cuesta más, eso no hay que tocarlo para nada. Con lo que se tiene, se puede aumentar la producción entre 2 dígitos al cabo de un año. Muy bien, oye, tenemos que ir cerrando, nos quedan 2 minutitos para cumplir el tiempo. Nada, os quería preguntar en una frase final, pues un poco la conclusión de lo que hemos hablado, ¿qué le pediríais? Si tuviéramos aquí, bueno, veo a algunos amigos del IDAE que tienen sus competencias y tal, pero si tuviéramos aquí al secretario de Estado, a la vicepresidenta sentada escuchándonos, ¿qué le pediríamos, ¿no? Para el sector? O sea, para enfocarlo con ilusión y futuro. ¿Cuál sería la carta a los Reyes Magos? Ya que estamos ahí, algunos ya hemos hecho algunas peticiones, estamos a ver si llegan, pero ¿qué le pediríamos a los Reyes Magos para cada una de vuestras áreas? Claro, yo como tecnólogo, pues a mí lo que me gustaría es que la administración ayudara a todos ellos, ¿vale? A que las cosas fuesen más simples, a tener unas inversiones previstas y unas ayudas previstas y que los inversores no tengan miedo a la hora de invertir en este campo que ha aguantado todo, es del 1902 y aún sigue allí y va a estar siguiendo aquí de aquí 100 años más. Y además de que es una tecnología muy solidaria con todas las demás, porque al ser la pionera ha ido entrando todas las demás y ella sigue estando allí y sigue generando y sigue, pues yo creo que no hay que olvidarse de ella. Y claro, como tecnólogo, si la administración les ayuda a ellos al final pues ven los beneficios y como en cualquier otro negocio, ven los beneficios y luego nos piden a los tecnólogos, oye, ¿esto cómo podemos mejorarlo? Pues mira, lo podemos mejorar así, así y así. Que hay que hacer esto y esto. Pablo, ¿tú escribirás a los Reyes Magos, a Papá Noel o a quién? ¿Qué le pedirías? Sí, pues hombre, es como todos, pedirías pues una mejora en la retribución basada, pues lo que comentaba antes, un poquito puede ser basada en la estabilidad que proporciona una central. Nosotros somos casi los únicos que damos una estabilidad tanto en tensión como en frecuencia. Y por medio de que somos síncronos y más con la flexibilidad. Entonces yo de alguna forma eso hay que retribuirlo. Y luego lo otro pues ya simplemente es, como siempre con la administración, es que se acuerden a la hora de legislar que existe ese sector, que no es Iberdrola, que no solo existe Iberdrola, Endesa y Naturgy, que existe un sector de 1.400 centrales pequeñitas, que estamos aquí intentando, llevamos 100 años sobreviviendo y queremos seguir. Nada más. Íñigo. Pues poco más que añadir, pero básicamente eso, ¿no? Lo que necesitamos ahora mismo como carta de los Reyes Magos es coordinación y apoyo por parte de la Administración a este tipo de proyectos. Pablo lo ha dicho,
No todos los proyectos de bombeo tienen que nacer de las grandes utilities. Hay multitud de proyectos pequeños como los nuestros que tienen esa capacidad a generar, ¿vale? No estás hablando de un proyecto de 1 giga, pero oye, a base de 200 y 200 megavatios y que quizás sean más fáciles de tramitar, más fáciles de construir, más fáciles de llevar a cabo, es la manera de meter ese bombeo en el sistema, ¿no? Entonces necesitamos coordinación y apoyo. ¿Y cómo viene ese apoyo? Pues dando claridad al sistema, ¿no? Con subvenciones para la construcción, con un mercado o sea, con unos ingresos conocidos o claridad en los ingresos, mercado de capacidad, de otros servicios de ajuste, etcétera. Muy bien. Oye, pues nada, hasta aquí hemos llegado hablando de un recurso renovable, el primero que empezamos a utilizar, ¿vale? Aunque el sol siempre lo hemos tenido ahí, pero como humanidad el primero que empezamos a usar como recurso renovable es el agua, y ahora damos el paso a otro recurso no renovable que también es el agua, pero en vez de en forma de ríos y demás, pues es el mar, ¿no? Las energías del mar. Así que nada, yo os pediría un aplauso a todos ellos. Muchas gracias y continuamos con la jornada, creo que ahora va sobre energías marinas.